1000 lo hace automáticamente. Entonces, si lo sacan, no se asusten, digamos. Ahora sí vamos a presentar. Denme un segundito. Kahoot, acá estamos. Bien, el pin de juego es el que ven ahí arriba. Yo ahora lo voy a anotar por el chat. Acuérdense siempre de estar atentos a la pantalla que van a tener en el celu, digamos, o en la compu donde vayan a jugar, y si pueden también a esta que estoy compartiendo, por las dudas que tengan alguna consigna o alguna cosa distinta. Ahora les mando por acá el pin. Bienvenidos para ir conectándose. Por favor, pongan su nombre. Y si no ponen su nombre, que sea un nombre que se pueda leer. Claro, o sea, aquí hay libertad de expresión, supieran. el apodo, el nombre, lo que ustedes quieran, no hay drama. Nada Si fuera de lugar, por supieran, favor. claro, si ustedes supieran la que tuvimos. Espero que a ellos también les saque el espíritu competitivo, porque a mí me acuerdo cuando me daban esto en el cursillo en primero, me agarraba una cosa competitiva por dentro, mira que tenemos ahí. Los profes están haciendo un esfuerzo muy grande para no participar ahora en este momento. Eso, para que lo yo sepan. también lo participé. ¿Dónde ingresa el código? Mira, Fiore, vos tenés que ingresar a la página kahoot.it, que yo lo pasé más arriba, si no lo vuelvo a pasar. Y una vez que ingreses a esa página, te va a pedir que ingreses el pin de juego y pongas tu nombre. Ustedes tranquilos, digamos, si por ahí no están tan seguros con la materia y demás, esto no es que nosotros vamos a ver sí o sí quién contesta qué. Es bastante anónimo todo, solamente aparece el podio de los que van contestando mejor y eso, así que no se asusten, no tengan miedo de participar. Nos vamos uniendo todos. Bueno, voy a esperar que se unan un par más porque tenemos 53, sacándonos nosotros son 50 y todavía faltan un par en entrar al juego, así que esperamos un ratito. Mientras tanto, le vamos avisando para quienes no sepan jugar que este juego, digamos, es una modalidad de pregunta y respuesta. Tiene dos posibilidades, digamos, de preguntas que le salgan. Una es con 4 opciones, que ustedes tienen que elegir la correcta, y otra es verdadero o falso. Quien contesta bien, digamos, se le da puntos, pero no solamente eso, sino que si 2 personas contestan bien, se le va a dar más puntos y conteste más rápido. Entonces eso también es importante. Hay algunas preguntas que por ahí tienen contenido que es multimedia, vamos a tener un video y demás, eso tranquilo, lo voy a ir coordinando yo para que lo puedan ver bien. Y vamos a ir uno por uno. Sí, Mariana creo que había levantado la mano, pero lo bajo, capaz que fue un error. Gracias. Dale, Mortal, no hay problema. ¿Alguien más se quiere unir? Únanse, súmense, y si no, arrancamos. Somos una banda igual, falto yo, dale, Mortal. Eso está por decir, que si alguien falta está entrando, que avise, así no. Sí, y si tiene algún problema también, si tiene algún problema para conectarse también. Eso estaba por decir. Por las dudas que alguien no haya jugado antes, agregado lo que decía Solcito recién, es muy importante que tengan en cuenta que la consigna o la pregunta va a aparecer en la pantalla del Meet, ¿sí? En la pantalla que se está compartiendo acá en Meet. Y las respuestas, o sea, los botoncitos con las respuestas van a aparecer en el celular o en la compu de ustedes, digamos, donde se hayan anotado. Igual, no se preocupen porque me dicen por la cucaracha, recién lo probamos, y está configurado para que se pueda ver en los dispositivos también la pregunta. Entonces, si en el caso que no puedan ver acá, se puede ver. Igual acá lo van a ver más grande y demás, pero... Mortal, entonces. Por las dudas, porque no nos asustemos. Bueno, me parece que ya podemos arrancar. Me parece, sí. El que no se escondió. Si les parece, nosotros vayamos leyendo una cada una, empiezo yo, después va Facu y después va Lean y lo vamos haciendo. Si después de esta, o sea, después de cada una, digamos, a alguno le queda duda, lo vamos viendo porque eso lo vamos haciendo nosotros, digamos, vamos poniendo siguiente, así que no hay ningún problema. Bueno, arrancamos. Dani, llegaste justo. Bien. Bien, arrancamos con la primera. La oración es I travel to Spain once a year. En este caso, el verbo travel está en su base form, en una forma de verb infinitive, en un to infinitive o en una third person singular. Acuérdense que es el verbo travel, que es el que está marcado en negrita. Me parece que pusimos muy poco tiempo. Bien, bueno, la gran mayoría puso base form muy bien. Alguno me quiere, bueno, en realidad no me tienen que explicar porque se los doy como válida. Hay varios que pusieron verb infinitive. Guarda con esto fue por ahí lo que hablamos el lunes. Que siempre tengamos en cuenta que cuando es un verbo conjugado y cuando está cumpliendo una función de un verbo, siempre va a ser una finite form. Entonces,
Esa es la mejor forma, digamos, de diferenciar un bare infinitive de una base form, que siempre que, por más que sea, digamos, la palabra sea la misma, porque travel es base form y travel es bare infinitive, siempre que esté funcionando como sustantivo, entonces lo vamos a considerar como un bare infinitive, y siempre que esté funcionando como verbo, lo vamos a considerar una base form. ¿Vamos bien hasta ahí? Más despacito, dale. ¿Cómo? Perdón, ¿qué? Claro, va de nuevo. Pasa que como esto ya lo explicamos el lunes, lo quise hacer un poquito rápido, pero lo hago un poco más lento. Ustedes piensen esto. La base form es una finite form del verbo, o sea, es, digamos, el verbo en este caso cumple una función de verbo, justamente. I travel to Spain. Yo viajo a España. Si este verbo, digamos, si travel en este caso fuera una non-finite form, no podría cumplir la función de verbo. Tendría que cumplir otra función extra. O sea, siempre que ustedes hablen de finite forms, están hablando de verbos. Cuando ustedes hablan de non-finite forms, están hablando de, por ejemplo, en el bare infinitive, por ejemplo, ese travel, en ese caso, o ese verbo cualquiera, no está cumpliendo la función de verbo, por sí, digamos, sino que cumple la función, por ejemplo, de sustantivo, cuando uno dice sujeto, complemento directo y demás. Entonces, siempre, digamos, para uno diferenciar lo que es una finite form de una non-finite form, tiene que pensar si ese verbo está funcionando como un verbo principal, por ejemplo, dentro de la oración, como en este caso, o si está funcionando como funcionaría un sustantivo. Por ejemplo, está en una posición de sujeto, está en una posición de objeto directo. No sé si se entiende ahí un poquito más. Sí, pero ¿hay algún ejemplo? ¿Podría ser? Sí, no me acuerdo cuáles habíamos dado el otro día, pero a ver, podemos pensar ahora y los anotamos en el chat. ¿Podría ser un ejemplo, for example, I like to travel? Claro, por ejemplo, si uno tuviera I like to travel, en ese caso ese to travel sería un to infinitive, porque el verbo que tiene peso, digamos, en esa oración es el like, justamente como dice Mariana. En el caso de I travel to Spain, por ejemplo, el verbo en el que recae, digamos, el significado es directamente travel, no tiene ningún verbo que lo esté acompañando. En el caso que dice Mariana, que lo voy a anotar acá, no me acuerdo qué habías dicho después, pero bueno, nos concentramos en eso. El verbo conjugado, digamos, y el verbo que retiene esa capacidad y está funcionando como un verbo es like. Es como si yo dijera, por ejemplo, I like paintings, I like football, I like to travel. En ese caso, ese to travel no es un verbo conjugado, sino que el verbo conjugado que funciona como main verb es like. ¿Se entiende ahí? ¿Vamos mejor? Sí, un poco mejor. Dale, genial. Ahí, perdón, agregando Sí. lo que dice Solcito y todos los ejemplos que están diciendo en el chat, son todos con to infinitive, ¿está? En el caso de, por ejemplo, acá, siguiendo con las otras opciones, por ejemplo, el bare infinitive, ¿cuál sería un ejemplo de bare infinitive? Si yo digo, I will travel to Spain next year, por ejemplo, una cosa así, ¿sí? I will, además de ser un modal, sería o sea, digamos, el finite form, el finite verb, y travel estaría siendo un bare infinitive. ¿Se entiende? Ahí queda un poco mejor, José, de ver todos los ejemplos. También hay otra forma de usar travel como un sustantivo, cuando yo digo, por ejemplo, the travel to Facundo's house is of 2 hours, por ejemplo. En ese caso, ese travel, digamos, no está funcionando Ahí quedó el internet. como verbo, sino que está funcionando como sustantivo. Es como si... Ahí volví, creo. Ahí está, sí. Ahora sí. Grande. En ese caso, digamos, no sé dónde me corté, pero no importa. En ese caso, si yo digo, the travel to Facundo's house is of 2 hours, en ese caso, ese travel está funcionando como un sustantivo. Y en ese caso, sería un bare infinitive. Si les parece, podemos ir anotando en el chat. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, obvio. Pero, por ejemplo, ¿no quedarían las dos como el grupo verbal? Si yo digo I will travel, ¿no quedarían las dos como en el mismo grupo verbal? Claro, muy bien. Muy bien, sí, quedarían las dos, pero no travel solo. Siempre va a tener que estar acompañado del will. Del auxiliar, sí. Claro, si uno pone el travel solo, en ese caso no funciona como un, digamos, el travel por sí solo no funciona como un verbo, sino que lo que te está funcionando como un verbo es el will más el travel.
Genial. Ahí está, gracias. Perdón, Sí. una pregunta más. Viste que vos habías dicho que los non-finites podían ser, los finites pueden ser verbos, o sea, Ujú. verbos en sí. Y los non-finite pueden ser sustantivos, ¿y qué otra cosa podría ser? Pueden ser adjetivos o pueden ser adverbios, va a depender de cada uno de los non-finite, digamos. Esta parte de la teoría que ustedes la tienen en el apunte, nosotros la tenemos en el presi que compartimos el lunes, que si querés, o sea, cuando compartamos, digamos, la grabación del lunes, lo podemos compartir también para que lo vean, pero cuando se dice que tienen nominal function, adjectival function, significa esto, funcionan como funcionaría un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Son cualquiera de esos tres. Ah, bien, gracias. No, por nada. ¿Seguimos? Creo que sí, sí. Sí. Genial. Vamos a la que sigue. Lean, si querés, o Facu, no sé quién quiere de los dos. La toma. Habíamos dicho Facu la segunda, ¿no? Dale. La tercera, Bueno, dale. Muy bien, ojo que hay respuestas que valen doble, ¿eh? No le mencionamos eso. Hay algunas que valen doble, así que ten atentos. Bien. Muy bien, Agos y Belo ahí que están palo a palo. Seguimos. Bien, la oración sería Messi, a football player for many years. ¿Cuál sería el verbo o la frase verbal que pondrían ustedes ahí en esa oración para... qué rápido que están contestando, amigo. ¿No terminaste de decirlo? No, está bien. Por favor, créditos a la imagen de la pregunta de Solcito ahí. Bueno, creo que casi unánime. Muy bueno, gracias. Lo que hicimos hacer un poco más divertido, porque si no era todo muy serio. Nos alegra que se rían tanto. Bueno, casi unánime en realidad esta. Buenísimo, muy bien. Creo que alguien había contestado was. Acuérdense siempre de que cuando ustedes tienen for, since, bla, 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 siempre vamos a pensar en un present perfect en ese caso. Por eso acá sería Messi has been. Seguimos. Claro. Y aparte sí, mencionar de que consideren que Messi, digamos, sigue jugando al fútbol, ¿sí? Entonces es una acción que todavía está en proceso, digamos, no es algo que haya terminado. Entonces cuando hay una conexión ahí pasado-presente, digamos que la acción arrancó el pasado y continúa el presente, usamos presente perfecto. Exactamente. Bueno, seguimos. Lean, te toca a vos. Sí. Vamos nomás con la tercera. A ver cómo quedó la tabla. Bueno, sigue Agos ahí. Y tenemos una nueva escolta. Tremendo. Se pica arriba. Vamos nomás con la tercera pregunta. Tenemos Harry Styles has written many songs throughout his lives. Acá hay que analizar, digamos, el aspectual meaning del verbo. Bien. ¿Cuál es el aspectual meaning en esta oración? Están demorando un poquito más. Espero que estén como la foto de Harry Styles, exactamente. Están demorando. Claro. Y que no salgan los vivos y no contesten, no saben, no contestan. Ahí está, hubo 4 vivos. Ahí está. Ahí va, hay 4 que puse no saben, no contesta. ¿Viste que esa opción iba a estar? Iba a ser contestada. Bueno, tenemos acá la mayoría con imperfective aspectual meaning, que está perfecto. Bien. Acuérdense que el imperfective viene cuando la acción todavía se la veía como incompleta. Bien. Es decir, que Harry Styles todavía sigue siendo músico, todavía sigue vivo, primero principal. Sigue haciendo música y sigue escribiendo canciones, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un imperfective aspectual meaning, por eso no sería perfective, ¿bien? Sería perfective el día que, ojalá falte mucho para eso, deje de escribir música, ¿bien? Entonces, exactamente. Entonces, esa sería la explicación de esta, ¿bien? Y después veo que, bueno, hay 4 no saben no contesta, que, bueno, fueron sinceros, parece perfecto. Y después el simple aspectual meaning, ¿bien? Tenemos ahí, este no existe, fue como un medio tricky medio que lo inventamos nosotros como para que cayeran. Los dos que existen son el imperfective y el perfective, ¿bien? Así que bueno, ahí tenemos. Recuerden no confundir grammatical aspect con aspectual meaning, que eso también es por ahí medio complicado porque tienen las mismas palabras, pero bueno, para que también lo sepamos diferenciar. Vamos a la que sigue, a ver cómo va la tabla. Creo que Agos se equivocó en esta, mira. Ah, mira vos. O sea, respondió bien. No me equivoqué. Claro. Mira, apareció Agos. Ahí está, Apareció.
No, me demoré un poco. Yo solo quiero No hay decir que problema, si no le hay pasa algo problema. a Harry Styles en las próximas 2 semanas, yo ya sé dónde vive Lean, ¿eh? Mira, Yo puedo dar la dirección de dónde vive. empezás a pasar la dirección ahí, cobras plata. Lo vamos a ir a No, buscar. tranquilo. Se Lo filtra vamos la a ir a dirección. Personal tranquilo. Te mostraré Bueno. por la Sigamos. Ay, me encanta lo activo que está el chat. Estoy muy feliz. Sí, está tremendo, ¿eh? Me siento un streamer. Y tan participativo también, ¿lo viste? En la primera tuvimos ahí. Bueno, Terrible. seguimos. Este es verdadero o falso, o sea que tienen 2 opciones, verdadero o falso. En la oración, by December we will have celebrated our anniversary. El verbo, o sea, we will have celebrated, tiene imperfective aspectual meaning, verdadero o falso. Siempre, fíjense, siempre que tengan que analizar esto, que igual ya están contestando, pero bueno, para llenar el tiempo, siempre que tengan que analizar esto o poner algún verbo o algo, siempre fíjense en el contexto, porque siempre les va a ayudar un montón ver si hay algún adverbio, si hay algo que me indica, por ejemplo, que tenemos el by December, entonces siempre nos va a dar una mano. Falso, muy bien. Bueno, casi el doble contestó falso que verdadero. Muy bien. Recuerden que esto, en este caso, el aspectual meaning es perfective, porque es algo que ya terminó, a diferencia de lo que habíamos visto en el anterior que comentó Lean. Espero que hayan visto la foto también, porque Tremendo. fue todo pensado. No, Agos, te nos caíste. No. Para que me estén mandando. Bien, por las dudas, porque en estas preguntas está bueno aclarar, ya que hubo una gran cantidad que puso, digamos, que era verdadero, que era imperfective. Acuérdense que, al igual que, más o menos similar al presente perfecto, ¿sí? El future perfect, simple, como en este caso, que decía will have celebrated, siempre va a ser perfective, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de una acción futura que ya se está viendo como realizada, ¿sí? O sea, digamos, siguiendo con el ejemplo ese, la oración completa, ¿te acuerdas cómo era? No hay chance We will de have volver, ¿no? Para celebrated. ver. Ahora la noto. Ah, buenísimo. O sea, siempre que se use future perfect simple, siempre va a ser perfective meaning, ¿sí? Vamos a estar hablando de un evento, si bien a futuro, pero visto ya como un evento realizado, algo de que ya está completo, digamos. Exactamente Sí. así. Recuerden que ese tense se utiliza con un adverbio que simplemente introducido por la preposición by, porque se supone digamos, que estamos hablando de para ese momento, en este caso by December, o sea, en diciembre, digamos, como que el speaker, digamos, se mueve a ese momento en el tiempo, a diciembre, y en ese momento la acción ya está completa. Bien, entonces cuando tengan ahí ese adverbio que empieza con by, bien, by the next year, by December, by lo que sea, digamos, ahí va a ser perfecto. Sí, acuérdense siempre de ver el contexto, es re importante. O sea, si ustedes en esta oración, que yo escribí recién en el chat, que es la misma que vimos recién, no hubiésemos puesto by December, podría ir cualquier otro verbo, o sea, podríamos poner we will celebrate our anniversary, cualquier cosa, digamos, y lo que a mí me está delimitando que ahí tiene que ir un we will have celebrated es justamente el adverbio que está al principio, que es el by December. Entonces, siempre es importante no solo ver la palabra anterior y siguiente, digamos, sino que ver todo el contexto de la oración, porque siempre nos va a dar una mano eso. Bueno, ¿ves lo que creo que estaba segunda, ahora esta primera, una grande? Y a vos te nos has caído, a vos, nosotros confiamos en vos. Le ponían todas las presiones. Sin presiones. Ahí habían preguntado recién en el chat, que está buena, que si going to es progressive o simple aspect. El going to como que de por sí, digamos, al no ser un tense, no se puede categorizar dentro de si es, o sea, hablando de grammatical aspect, no se puede decir si es simple, progressive o perfective, creo que es también. Grammatical aspect. ¿Se entiende? Porque de por sí, digamos, el going to y el will no son un tense, como sería el simple present, el simple past, present perfect. Claro, tremenda la pregunta, porque está bueno eso. Recuerden que tienen 8 tenses en total, digamos, y los 8 son incluyendo los presentes y los pasados, ¿bien? Entonces, no se puede, como le dice Colo ahí. Claro, si ustedes piensan el going to, como por ejemplo lo que decíamos el lunes, el ejemplo que damos el lunes es I'm going to Paris. En ese caso estamos usando going to, pero no estamos usando going to como una forma de expresar el futuro, sino que estamos usando el verbo go en el presente continuo. Digamos, hay que darnos cuenta, hay que tener en cuenta esa diferencia de decir I'm going to go to Paris o I'm going to Paris. Porque si yo digo I am going to Paris, no estoy usando el going to.
Y esto que dicen los chicos es muy importante. Recuerden que siempre que hablamos del futuro, hablamos de ways of expressing future time, por ejemplo, pero no hablamos nunca de future tense, porque en inglés no está como acá tenemos el futuro imperfecto o el futuro perfecto. Ellos no tienen un tense específico para el futuro, sino que tienen formas de referirse al futuro. Y ahí es donde metemos el going to, el will y el present progressive. Bueno, seguimos. Claro, Fiore preguntó ahí si se puede usar para ambos tenses, dependiendo del contexto, pero no entendí la pregunta, no sé si ustedes dos a lo mejor entendieron. Pues no sé qué es lo que pregunta que se puede usar. Si puedes explicarlo eso un poquito mejor, o activar el mic, no sé. ¿Pero qué cosa? ¿El futuro decís? Del going to, capaz que sea. Claro. O sea, Ah, digamos, sí, o sea, utilizar el going to con referencia futura. ¿Sí? Yo creo, no, Claro. sí, no entendí. Sí, Ahí te voy a explicarle. Sí, entendimos cuál Claro. cosa ahí. es que, a ver, o sea, digamos, así como estaba diciendo Solcito recién, el ejemplo de I'm going to Paris, no sé, next year, por ejemplo, ¿está? Hay que saber diferenciar el going to de usar el go como un lexical verb, por así decirlo, ¿sí? La estructura be going to se usa pura y exclusivamente para el futuro, ¿sí? Otra cosa distinta, por más que compartan el mismo verbo y estén de la misma forma con el ing todo, es decir, I am going to Paris, ¿está? No es lo mismo decir I am going to Paris que decir I am going to visit my cousin, por ejemplo, ¿sí? Uno es el going como lexical, usando el presente continuo con future time reference, perdón, y el otro es el going to de por sí, que es ese, digamos, es sí o sí futuro. O sea, nunca van a ver un going to usado, o sea, el be going to, el compañero del will, usado para decir algo en presente o algo en pasado, digamos. No sé si por ahí va la duda. Bien, Jorge, nadie de qué. Entre los tres nos arreglamos. María Belén nos levantó la mano, María Belén. Sí, yo la otra vez que estuve también lo pregunté, pero me tuve que ir antes. Entonces, en el simple present y en el present progressive, cuando lo hablamos en future time reference, ahí no se clasifica como el aspectual meaning y todos esos, ¿o sí? Sí. ¿Y O cómo sea, sería? por ejemplo, si la duda de ustedes, vamos a dividir las cosas en dos, entre el grammatical aspect y el aspectual meaning, ¿sí? El grammatical aspect siempre se los va a dar el tense que usen. Por ejemplo, si están usando present perfect, el grammatical aspect va a ser perfective, ¿sí? Eso por un lado. Después, dependiendo de cómo usen el tense, si lo están usando, por ejemplo, si están usando el simple present para hablar de un hábito, o si están usando el simple present para hablar de una timetable, ¿tá? Un future time reference, ahí va a depender el aspectual meaning, ¿sí? No sé si va por ahí la pregunta. Claro, era del aspectual meaning. Claro, en ese caso sí, o sea, el simple present siempre lo vas a usar para o algo del calendario muy específico, decir, no sé, mi cumpleaños el año que viene cae martes, ¿está? O principalmente, que es el uso más común, para timetable, como daba los ejemplos Lean el lunes, para hablar de horarios de avión, horarios de trenes, horarios de colectivos, siempre que decir, no sé, my train leaves at 9 o'clock, por ejemplo, ¿sí? Eso en cuanto al future time reference, así como el presente continuo, vos lo usás para todo lo que es arrangement, todo lo que son como que cosas, planes que se pusieron de acuerdo, que ya están casi listos. Si yo te digo, I'm visiting my cousin next summer, por ejemplo. Sí, perdón, yo me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo yo y lo estoy confundiendo ustedes. El grammatical aspect es perfect y el aspecto meaning es perfective. Gracias, Candy. Entonces, perdón, serían perfective los dos. En ese caso, Claro, en timetable. claro, el timetable sería perfective, porque no es, o sea, digamos, no se trata de un proceso, es algo fijo, es un evento o una acción de que ya está así, digamos, ya como que está dispuesta de esa forma. Seguramente subamos la clase cuando terminemos entre hoy y mañana. Mañana vamos a ver. Mañana. Eso en cuanto a timetable. Y
Dios, me perdí. El Y presente el, continuo. el present continuous, gracias. Tengo la cabeza re quemada. El present continuous sí ya se daría como una cosa más imperfective, porque es, Ujú. o sea, digamos, es algo que va a estar en progreso en un futuro, ¿sí? Si yo digo, I'm visiting my cousin next summer, yo el verano que viene voy a estar visitando a mi primo, ¿sí? Claro, perfecto. ¿Se entendió? Se ¿Sí? entendió re bien, sí. Bien, me alegro. Bien, sigamos con la competencia. Sigamos con los Juegos del Hambre, por favor. ¿Ahí me escuchan? Joya. Sí, se te escucha, Sol. ¿Se escucha bien? Uy, me estaban dando re mal. Bueno, ustedes me dicen. También, bueno, acuérdense que siempre va a depender si el aspectual meaning, o sea, el aspectual meaning va a depender del contexto que ustedes tengan en cada oración. Por ejemplo, la que vimos antes, vimos una y una, en los ejercicios tienen varias más. Si tienen por ahí duda con una en específico, la vemos y la pensamos, digamos, pero siempre va a depender mucho del contexto, como que por ahí en lo general, si cuando uno habla de present progressive, habla de imperfective aspectual meaning, porque siempre habla de una situación que está sucediendo y demás, pero siempre tenemos como distintos contextos que, bueno, que nos ayudan a saber si es una o la otra. Sigamos, que después tenemos smoke. Bien, en la escena que veremos a continuación, que ya se las voy a mostrar después porque lo tendré que haber pausado, lo vamos a hacer así. Lo vamos a omitir más. Ahí está. Yo les voy a mostrar en realidad ahora una escena de una serie que se llama Friends. No sé si le conocen, es muy indie. Ustedes van a decir, bueno, si se escuchan en realidad, y le vamos a prestar atención. Vamos a esperar a que Hay me chance pase. que no conozcan Friends, o sea. Y viste que es medio indie. Sí, No le conoce bueno. mucho. Es nuevita, recién sale. Bueno, Sí, me van a sí, decir sí. ustedes, si se escucha. Paren que no sé si puse que audio de la presentación. Se debería escuchar, pero bueno, ustedes me dirán. There's only one banana nut muffin left. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Mordal. There's only one banana nut muffin left. Oh, well, I ordered mine first. Yeah, but I'm so much faster. Give it to me. No. Give it to me. Okay, you can have it. Dios, cómo lo amo a Chandler, por favor. Bueno, y vamos a volver a compartir lo que estaba compartiendo antes. Ahí está. Bien. Ahora, ignorando esto, digamos, porque ya medio que les di la respuesta, la tendré que dejar de presentar. No hagan trampa. Mónica dice, give it to me. A Chandler le dice, give it to me. Ese give, en ese caso, ¿es una non-finite form o una finite form? Anótemelo en el chat. Es finite. ¿Y por qué? ¿Cuál es? Muy imperativo, pero es una finite. Muy bien, finite. Muy bien. Ten imperativo. Muy bien. Perfecto. Todos bien. Se copiaron entre ustedes, no me dan trampa. El verbo conjugado, cumple función de verbo. Muy bien. Perfecto. Genial. Bien, sigamos entonces. Siguiente. Acá no pasó nada. Cata creo que contestó, no sé si contestó en medio segundo, pero bueno, no importa. Sigamos. Acá tenemos, esta vale puntos dobles y es rápida, así que tienen que hacerlo rápido, ¿ok? People on social media believe that Donald Trump was the worst president ever. ¿Cuál de las de abajo es la voz pasiva de la oración que tenemos arriba? Fíjense que hay que contestar rápido. Hay que pensar rápido, tal cual. ¿Cuál contesto Y es? esta vale doble, así que ojo. Mejor poner Es muy esta. cruel, boludo. Es muy cruel de que valga doble vemos. porque tan poco tiempo. La verdad que sí. Bueno, Nos nos vamos a detener un ratito en esta porque tampoco tuvimos mucho tiempo. La opción correcta es la amarilla, como verán acá. Trump is believed to have been the worst president ever by people on social media. Bien. ¿Alguno se anima a decirnos por qué es esta correcta? O en realidad, por ejemplo, ¿por qué la primera no es correcta? La roja, que dice Trump is believed to have been the worst president ever. ¿Por qué Porque esa no es falta correcta?
el complemento agente que se dice en español. No Tal me cual. acuerdo cómo se dice acá. Muy bien. Perfecto. Muy Acá bien. también se dice complemento. Muy bien, perfecto. Después, pasemos ahora a la A la azul, que es la que más azul. gente contestó. Ujú. Trump is believed to be the worst president ever. Porque esa no es correcta, que la oración está bien redactada, ¿eh? O sea, la oración no tiene errores gramaticales, sino que lo que está incorrecto es el pasaje, digamos, a voz pasiva de la oración que tenemos arriba. ¿Por qué es incorrecta? ¿Quién se anima? Exactamente. Sí. Porque es una acción pasada en realidad. Digamos, porque el verbo, digamos, que está en la voz activa es was. Digamos, pasado simple. Claro, exactamente. Voz de ese dice. Si fuera is, the worst president ever, ahí sí sería la azul, digamos. ¿Sí? Ujú. En cambio, como estamos hablando del pasado, cuando pasamos voz pasiva, utilizamos el presente perfecto. Entonces seríamos to have been. Is believed to have been. No. Sí. Exactamente. Recuerden que el is en Trump is, porque creo que en el chat vi que decían lo del is, el is está bien en este caso porque pusimos people on social media believe. Entonces está bien poner Trump is believed to be. Lo que está mal, digamos, es el worst president ever. Exactamente, le falta el by. También. Porque si ustedes ven la de abajo a esa, es exactamente la misma que la de arriba, pero tiene lo del by. El error, digamos, de estas dos es la conjugación del verbo to be en este. Sí, to be. Porque es to have been, no to be en este caso. ¿Se entendió? Muy bien que lo podemos razonar. Me alegra que se entienda tanto. Sigamos. Bueno. A ver cómo vamos con los. Vos sabés que nadie. ¿No se movió? ¿Ya? Claro, no se movió porque nadie tocó eso. Claro. Sí. Tocaron la otra, ustedes no tocaron la amarilla. Bueno, ¿se entendió por qué? Capaz que fue muy poquito tiempo para razonarlo, pero ¿se entendió por qué una vez que lo explicamos? Sí, mortal. Genial. Sigamos entonces. Lean, ¿querés leer esta? Dale. Many politicians have been labeled as woman haters. En este caso, ¿está mal utilizado el plural de sustantivo? Bien, tengan en cuenta los plurales de los compounds. Bien. Acuérdense que dice Está está bien. mal utilizado. Está mal Claro. utilizado, verdadero o falso. Uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Alguien se anima a analizar esto? Porque estaría... Alguien de los 11 puso bien. Claro, de los 11. A ver. El plural va en la segunda palabra, ¿verdad? En haters en este caso, y el primero sería woman, con A. También, sí. Está bien hecha la corrección. Pensé que se refería a politicians. Claro, Ah. claro. Van por ahí. Es por ahí. Eso ¿Alguien también más se puede haber anima? pasado, que interpretaron mal la consigna, capaz. ¿Alguien más se anima? Claro. Tema que es muy puntual, me Bueno, parece. lean, dale. Bueno, acuérdense, bien, que en este tipo de sustantivos compuestos, bien, toman el plural las dos. Bien, las dos partes toman el plural, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, la palabra woman, ¿bien? Más otra palabra más. Que dice, ahí no modifica otro nombre, no puede ser plural, creo. No va tanto por ese lado, vamos por el lado del significado. Miren, cuando yo tengo la palabra man o woman, ¿bien? Cuando yo la hago compuesta junto con otra, las dos toman plural, ¿bien? Excepto este caso específico, ¿bien? Y hay otros más, obviamente. Son excepciones en las que vos, digamos, el women, se debería en singular, digamos, el women estaría mal. ¿Por qué? Porque no son las mujeres las que odian, ¿sí? No es que yo me refiero a que las mujeres hacen la acción de odiar, sino que nos referimos a las personas odiadoras del sexo femenino, ¿sí? Diferente sería, por ejemplo, el ejemplo de women drivers, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo digo una conductora, mujer, digo woman driver, ¿bien? Ambas en singular. Cuando yo paso eso al plural, ¿bien? Las dos palabras toman el plural. Entonces a woman le paso women y a driver lo paso a drivers, ¿bien? Ambas toman el plural. ¿Pero por qué? Porque en ese caso las mujeres manejan, ¿bien? Son mujeres conductoras, ¿bien? Manejante estaba por decir, por Dios. Me llega a escuchar Tapia y me pego un tiro. Mujeres conductoras, ¿bien? En cambio, en este caso, bien, el de haters, las mujeres no son las que hacen esa acción, ¿bien? Más que nada, acá, digamos, vendría a ser un noun modificando, funcionando como adjective,
de haters. Bien, entonces por eso es que solamente haters va a tomar la forma plural y woman se queda en singular. Bien, ¿se entiende? ¿Me expliqué bien? Claro, exactamente. Sería No sé odiantes si odiantes o odiadores existen. odiadores, claro. Sí, Bueno, no sé, digamos, eso, entender una idea. digamos. personas No que somos odian clase o de clase, personas chicos. que odian. Sí, no. Estamos en... Pero sí, se entendió la idea, ¿no? O sea, ¿por dónde va? Perfecto, por Esto eso ahí... recuerden que lo digamos- tienen, perdón, recuerden que lo tienen en el apunte. No. también. Sí, eso. No, solo eso, que sepan que lo tienen ahí en el apunte por si lo quieren chequear. Me acuerdo. Bueno, sigamos, Muy que bien. si no... A ver, ¿cómo quiero la tabla? Faltan 4, ¿eh? Así que... ahora importa- Ah, Me casi importó frente. eso nomás, ¿viste? Uy, mira vamos a ese ver. cambio. Gente nueva de arriba. La A ver, Adri, tabla, estás acá, la Adri, tabla decime. era cuando... Decía Adri, hola, tú me escuchas. Adri. No le gusta la fama, me parece. Adri es un bot. Acá estoy. Está, Ahí está, mira, ahí está. Bueno, qué grande. Vamos, Adri, ¿eh? Las fichas de voz. Ay, pero si no la conozco a esta chica, mira, es la Adri. Ah. Confío en vos. Confío en vos ahora. A vos dejamos de confiar en vos y ahora confiamos en ella. Mentira, no hay ningún bot acá. Bien, seguimos. Facu, te toca este. Bien, acá un ejemplo con el either. I have 2 children. Either can come and help you. Ese either, ¿cómo está funcionando? Vamos a ver que me lo respondan bien. Porque estuve 15 minutos explicando la diferencia. Está bien, chicos, está bien. Espero que esas 34 respuestas hasta ahora sean eso, ¿no? Bueno, ¿Se entendió lo que explicaste? explicaste bien, Coro. Explicaste Sí, bien. está bien. No te puedes quejar. No. Estoy orgulloso. Bien. ¿Por qué no? A ver, tengo una pregunta. Voy a repasar. ¿Por qué no es un determiner? ¿Por qué no es un determiner? ¿Por qué es un pronoun? ¿Quién sabe? ¿Quién más? Porque está reemplazando a lo de... Perdón. Ah, No hablamos pasa nada, los dos justo. Bueno, Mika y después Alejandrina, que creo que era la otra que había hablado. Mika. Sí. Es porque está reemplazando lo de antes, o sea, 2 children. Muy bien. Acuérdense siempre que los pronouns reemplazan y los determiners acompañan. Alejandrina o Magali. Iba a decir lo mismo, así que no hay drama. Ah, bueno, perfecto. Vale, de igual. Cintia, Muy bien, está bien. Valeria. Valeria, Cintia, Valeria. Sí. Tengo una pregunta. Ahí cuando se usa, por ejemplo, either of day, supongamos, que está en el apunte y en los PowerPoint de los profes y no termino de entender cómo clasificamos al either, o es todo una sola construcción, o esa parte no me queda clara. Facu, Con neither of, Por lo favor. mismo. be my guest. No, Explique. no. Bien. No estaba yo no estaba en la del lunes. No pasa nada. Te pedí perdón. Sí. Yo ya quedé acá como el peor profesor del mundo. No, o sea, ¿qué pasa? Lo que yo decía el lunes, que es algo que tienen que acordarse siempre, tanto para either o neither o cualquier determiner, tienen que acordarse que el determiner siempre va a ir de la mano con el noun que modifican, ¿sí? Siempre. Siempre que ustedes vean un either, cualquier determiner, al lado nomás, la siguiente palabra va a ser el noun al cual acompaña ese determiner, ¿sí? Siempre. Ya cuando ustedes tengan un of o cualquier otra palabra entre medio de una cosa u otra, no puede ser un determiner, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo tuyo, si yo pusiera either of them, ¿tá? Como cualquiera de ellos, ahí el leader seguiría siendo un pronoun, ¿sí? Porque lo que le sigue es una preposición, como si fuese una of contraction, que está como modificando al líder, ¿sí? ¿Se entiende? A lo mejor Sí, dije muy perfecto. Yo pensaba que al haber un pronombre o un pronombre de objeto o de sujeto después, entonces me confundía un montón el que esté el líder antes. Pensaba que funcionaba como determine, pero ahora que vos dices que es con la of construction, lo entiendo. Claro, Gracias. exactamente. Ahí Delphi me robó la palabra, me leyó la mente. El ejemplo que estaba por dar, si nosotros ahí hubiésemos puesto either children can come and help you, ahí sí el líder estaría funcionando como determiner. Porque tenés el líder y al lado pegadito nomás el sustantivo el que está modificando. En este caso, children. Así Tengo una como duda, está acá. perdón. Sí. Y las dos, por ejemplo, si me dijeras
either of them, ¿qué tipo de grupo sería? ¿Un grupo nominal o...? O sea, digamos, siguiendo con la consigna esta, que es únicamente analizar Sí. el líder, seguiría siendo un pronoun. Bien, Porque a ir analizando la oración en sí, vos tenés either of them can come and help you. ¿Está? Ahí, el either of them, todo sería el sujeto, pero el either sería como el núcleo del sujeto ese y ahí sería un está. pronoun. ¿Sí? Bien. Y buenísimo. el of them sería un post modifier. Exactamente. Sería Ok. una prepositional phrase, un post modifier. Exactamente. Ok, gracias. Por Bueno. favor. Siguiente. Seguimos. ¿Les llega bien mi conexión? Porque a mí se me está tildando una manera. Pero me Estamos van todos. avisando. Sí, por lo menos hasta ahora sí. Te escuché. Mientras funcione el Kahoot, yo soy Tal cual. indispensable. Mientras Digo, soy sigamos con el indispensable. Kahoot, está todo. Somos ¿Quién todos era? Bien. Seguimos. Adri sigue primera, confiamos en vos del segundo uno. Re panqueque. Bueno, hago igual. Mira, digo, unos le está panquecas. ahí peleando. Pero un re poquito doble con- casaca. Ojo que remonta Bueno. a vos, ¿eh? Vamos a esta. A number of employees were fired last week. The number of employees fired last week was 28. En ese caso, a number of y number están funcionando como que los dos son determiners, uno es determiner, uno es pronoun, ambos son pronouns o ninguno es correcto. No sé por qué Uno, se puso uno tan poco o tiempo dos. en esta, güey. Para que se apuren. Bien. Eh, Bien. sí. Bueno, Demasiado. Bien. Después, la clásica de cuando ves el ninguna es correcta, cuando todas son correctas, ahí. De una. Por las dudas. Está bien. Y en es este caso, aceptable. ¿cuál es cuál? ¿Quién sabe cuál es cuál? Creo que a number of employees, o sea, la primera es el pronoun y la segunda es el determiner, ¿o no? No, el primero, a number of, es determiner. Exactamente. No. Perdón, no estuve en la explicación. ay, no. Ahí está, me conecté con el Que no celu se para nos vaya que... el Kahoot porque... No, ahora va a andar de 10, ahora va a andar de 10. Bien, Me Está conecté al por wifi terminar. del celu. Me conecté al wifi desde el celu, tipo, me estoy dando wifi del celu y ahí va a andar. Un montón. Bien. Dejando todo. ¿Qué habían dicho? ¿Cuál es cuál? Está Yo dividida había la cosa. dicho que la primera era el pronoun, pero me dijeron que no. Así que si me explican por qué, se los agradecería. Bien. Ah, no sé. Tarea para el próximo grupo de estudio. Se dejaban ahí. ¿viste? ¿Lean, querés explicar? Bueno, fíjense, tenemos por acá la segunda oración, the number of. Bien, y fíjense cómo está el verbo, ¿está en singular o plural? En la segunda oración, digo, the number of employees fired last week. Eso, ¿cómo está el verbo ahí? ¿Singular o plural? ¿Cuál es el verbo? Pregunto primero. Sí, eso, por las dudas. ¿Cuál es el verbo y cómo está? ¿Cuál es el verbo? ¿Singular o plural? Ahora te dicen 28, ¿viste? No, por favor. Ahí dijeron where, ¿eh? Bueno, está hablando de la segunda. segunda, ¿eh? De la segunda oración. Bien, bien, bien. Was, perfecto, y singular. Muy bien. Si está en singular, entonces, acá el sujeto va a ser the number. Bien. The number was. O the number, si estuviera en presente, the number is. Bien. Y lo que sigue después la preposición of the employees fired last week. A ver, ¿quién me contesta qué es eso? Después de la preposición. Esa prepositional phrase, ¿qué es lo que es? Sintácticamente, ¿no? Que conteste Sofía Julieta Ambrollo, que puso en mayúscula. Ah, entendí, así que me parece que entendió. Entonces, A ver. Me parece, ¿no? Post modifier, La quemaban, pero la mandaban Sí, así de una. es terrible. entendió. Por suerte tenemos los profes más piola dando los grupos de estudio. Bien, cebolla. ¿Sabes? Pero no lo descansé, lo vi. Exactamente. De pronto eran profes, ¿viste? Sí. Es un post modifier, ¿bien? Tenemos acá the number, bien, que viene a ser el sujeto. Tenemos number, que es el núcleo, bien, el head. Tenemos el they, un determinative. Y después tenemos un post modifier, bien. Of employees fired last week. ¿Y qué cosa de number? Was 28. Bien. Entonces ahí vamos, sería, ¿qué cosa? The number. Teniendo en cuenta eso ahora, ¿no?
O sea, como para pasarlo Claro, te da limpio. respuestas. Claro, ¿qué función cumplirían? El subject. Exactamente, estamos hablando de un pronombre. Bien. ¿Sí? En cambio, en la primera, vamos ahora, mudémonos a la primera oración, tenemos a number of employees were fired last week. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo está el verbo ahora? ¿Cuál es el verbo? Repetimos pregunta. ¿Cuál es el verbo y cómo está puesto? El verbo es were y es plural. Es plural, muy bien. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Employees. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Y qué es lo que es a number of? Vendría a ser el noun determiner. Exactamente. ¿Sí? Un determiner. Bien, un Perfecto. determiner del sujeto. En que en este caso es employees. Entonces, fíjense ahí cómo cambia uno con otro, donde employees en el otro forma parte de un post modifier y en esta, en la primera oración, es el sujeto y a number of simplemente es un determinative. Bien, perfecto, ¿se entiende? Sí, ahí tenemos el chat que está pasando todo. Una que grita, otra que se le entró el cerebro en cortocircuito. No estaba ahí en el chat, perdón. Yendo. ¿Se entendió igual lo que por ahí explicaba Nael? Es muy importante lo que dice Lea en el sentido de siempre presten atención al verbo, ¿sí? El verbo en la mayoría de los casos es el que le va a dar una pista, o le va a ayudar, o le va directamente a decir cuál es el sujeto, ¿sí? Ahí alguien preguntaba o decía de que no entendía la diferencia entre pronoun y determiner. El pronombre, siempre va a tener peso en la oración, ¿sí? En este caso es el que va a decirme qué verbo tengo que usar yo, ¿sí? Si mi pronombre es singular, voy a tener que usar un verbo singular. Si mi pronombre es plural, voy a tener que usar un verbo plural, ¿sí? A diferencia que el determiner solamente acompaña, es un extra, ¿sí? Es un acompañante, no tiene peso, no influye en el significado, es un acompañante en noun, ¿sí? Es como si fuese, no sé, un adjetivo, digamos, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Siempre el determiner va a acompañar nomás, no va a influir en nada en la oración. Y también otra forma de darnos cuenta siempre es que el pronoun reemplaza. O sea, nunca vamos a tener un pronoun y un sujeto. Si por ahí nos cuesta ver estas palabras como pronoun, pensemos, por ejemplo, en los pronombres personales, que son más comunes, que son I, you, he, we, bla, bla. Uno nunca tiene cualquiera de esos pronombres, digamos, he, por ejemplo, y ahí pegado, sin coma, sin nada, otro sustantivo que funcione de sujeto. Sino que el que pasa a funcionar de sujeto siempre es ese pronombre personal. Entonces siempre lo pensemos así. Los pronombres siempre reemplazan a su sustantivo y como dijo Facu, los determiners siempre lo acompañan. Claro, tienen el ejemplo también con los possessive, que también son algunos que se suelen confundir mucho por ahí. El possessive pronoun, el possessive determiner, bien, ¿se acuerdan como ejemplo el possessive determiner? Que es my, my, bien, y ese va acompañado siempre de algo, no puedo utilizar el my solo, bien, es my car, my house, my lo que sea, bien. Y después está el otro mine, que es el que se escribe M-I-N-E, y ese es el possessive pronoun, ¿bien? Y ese no va a estar como el anterior, ese va a estar reemplazando directamente algo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, digo, mine is beautiful, para un ejemplo, porque ya estoy hablando de algo y lo estoy reemplazando. Bien, veníamos hablando de, no sé, de nuestras casas, y digo, mine is, por decir mi casa, ¿bien? Entonces, en ese caso es un pronoun. Bien, entonces, siempre acuérdense de eso, el pronoun reemplaza y el determiner acompaña al noun, ¿sí? You are the best thing that's ever been mine, dijo la Taylor Swift. La Taylor, sí, exactamente. ¿Qué tenemos? No, hombre, Taylor que se pudre sí, todo. basta, gente, bueno, cambie de tema. Bien. Acá entre Harry y Taylor se nos va el grupo. Perdón, y una cosita más, aclarar antes de pasar, que dijo recién Coro, con respecto a lo del verbo, que es súper importante usted a la hora de hacer análisis de oraciones, bien, acuérdense, el verbo es lo primero que tienen que encontrar. Bien, es la clave para después de ahí ustedes vayan a sacar todo lo que sigue. Bien, nunca arranquen a buscar el sujeto, nunca arranquen a buscar adverbios, nunca arranquen a buscar nada. Primero, el verbo. Ya sea una consigna de esto, ya sea que les pregunten el perfecto person meaning, lo que sea, siempre encontrar primero el verbo, bien, y después empezar a encontrar el sujeto, empezar a encontrar los adverbios, todo, ¿sí? Pero primero siempre el verbo conjugado, obviamente, ¿no? Me refiero al verbo conjugado. Eso. Ahí nos dijeron en el chat que analicemos sintácticamente la versión de 10 minutos de All Too Well. Me parece que eso para Lean otro día les puede dar ese grupo. Ayer, parte número 3, analizamos, encima tiene para analizar eso, ¿no?
Claro. Para la parte número 3 del grupo de estudio vamos a pasar un numerito largo que se llama CBU, ¿sí? Ahí pueden, gentilmente, a consideración. Bueno, sigamos que todavía nos falta el mock, si no vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Sí. Bueno, nos quedan dos. Nos quedan dos y los primeros, mirá. Se define todo. Van palo a palo, los primeros 5. Opa. Bolívagos. Por lo menos están casi palo a palo. Sí. Hago gestos. Bolívagos y está viendo solcito. Qué bueno. Bien. Bien, continuemos. Ahora tenemos un quiz. My mother keeps her family pictures in a big box. El verbo keep en este caso, funciona como un monotransitive verb, como un ditransitive verb, siempre digamos ditransitive, un intransitive verb o un complex transitive verb. Nos acordamos siempre de nunca decir ditransitive, digamos ditransitive, porque así se dice. Si no, después nos recuerda. Yo me acuerdo que toda la vida le dije ditransitive, me acuerdo. Bien. Entré a la facultad de ese. Claro. Acá tenemos un tema. Y quiero preguntar algo antes. Se puso lindo acá, Se puso lindo. Sí. Los que pusieron monotransitive. ¿Por qué pusieron monotransitive? Porque capaz que está mal la del Kahoot y nosotros le pusimos mal a propósito. No, la noche estábamos dormidos y le hicimos mal. ¿Quiénes pusieron monotransitive? Pensé que Our Family Pictures era un direct object, pero capaz está mal. Lo es. Muy bien. Bueno, tu razonamiento, vos elegiste monotransitive. Claro, porque in a big box yo entendí que era un adverbial. Exactamente, vas bien. ¿Cuál es el tema, digamos? Tu análisis estuvo bien. Our family pictures es un objeto directo, un direct object en inglés. Pero, ¿qué es lo que nos importa acá, digamos? Que bueno, si los chicos me quieren ayudar, pero básicamente para que lo tengan en cuenta, esto ya lo vimos, pero capaz que hay algunos que no estaban el lunes. Yo no puedo, puedo hacer cualquier cosa, pero no debería dejar la oración en My mother keeps our family pictures. Ahí, solamente. Siempre requiere de esto que ustedes reconocieron bien como un adverbial, pero es obligatorio para estos verbos que son complex transitive. ¿Qué diferencia un ditransitive verb de un complex transitive? Porque ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia, digamos, si un ditransitive requiere de dos objetos, digamos, objeto directo, objeto indirecto? ¿Viste? Sí, te leí la mente. Objeto directo, objeto indirecto. ¿Y cuál sería la diferencia con esto, digamos? Que los complex transitives no requieren objeto directo, objeto indirecto, sino que requieren un objeto directo y un obligatory adverbial. Por eso, en este caso, con el verbo keep, y hay un par de verbos más que son una lista que se les pueden estudiar de memoria para que no les sea tan complicado, siempre vamos a necesitar no solamente un objeto directo, my mother keeps our family pictures, tengo que decir en dónde, para estos verbos, que son keep, creo que también... set, lane, put, keep, hay dos más, no me los acuerdo, chicos, perdón, les fallé, pero hay dos más. Tienen en el apunte igual. Tienen en el libro, sí. Sí, set, lay, también. Sí. Estos verbos, que son 6 o 7, funcionan como complex transitive, y esa es la diferencia. Un complex transitive verb necesita sí o sí de un objeto más un obligatory adverbial. En cambio, un ditransitive verb siempre requiere un objeto directo y un objeto indirecto o demás. No necesariamente no un obligatory adverbial. ¿Se entiende la diferencia? Los adverbios con el resto de los transitivos e intransitivos son todos opcionales. Todos. Las otras tres opciones que tienen acá en estas son adverbios opcionales. Y en esta, con el complex, es un obligatory adverbial. Es la única, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, I wash my car every week, por ejemplo. En ese caso, ese verbo, digamos, está funcionando como un monotransitive. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir I wash y dejarlo así, sino que tengo que dar un objeto, que es lo que está lavado, my car, pero el every week lo puedo poner o lo puedo sacar y lo hacemos seguir teniendo el mismo sentido. Es como una extra información que yo le agrego. En cambio, yo no puedo dejar esta oración en my mother keeps our family pictures. Siempre tengo que poner en donde. En este caso, digamos, si nosotros, si uno lleva los verbos a distintos contextos, pueden funcionar de distintas formas. Hay muchos verbos que pueden funcionar como uno o como otro según el contexto, pero siempre vean eso. Por ejemplo, el ejemplo, de I wash my car every week, por ejemplo. En ese caso, por el contexto de la oración, yo me doy cuenta de que yo no la puedo dejar en I wash. Entonces eso no puede ser un verbo intransitivo,
recuerden siempre que los verbos intransitivos no tienen modificadores obligatorios, siempre voy a tener que tener un objeto directo en ese caso, entonces ese verbo va a ser monotransitive. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga un adverbial, every week, no es obligatorio. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Quiero ver la tabla ahora, ¿no? Porque hay 12 respuestas correctas y 14 incorrectas. Va a ser así, pero... Me encanta que la atención está puesta en la tabla ahorita. Sí. Pero se entendió lo que dijimos, sí, mortal. Si alguien más tiene una duda, desactive el micrófono No. tranquilo y... Sí. Perdón, estoy Sí. medio confundida porque me acuerdo que una vez vimos los intransitive verbs, pero de complete predication y incomplete predication. Y sé que creo que los de incomplete predication tenían que sí o sí llevar un adverbio. No sé si estoy confundida. Sí, eso estaba por corregir justo a Solcito. Solcito sin querer recién dijo que los intransitive verbs como que no necesitaban otro complemento. Hay ciertos intransitive verbs que van a necesitar un adverbio obligatorio, ¿sí? Que es o sea, digamos, es más o menos aplicado lo mismo que pasa acá con los complex transitive. Dependiendo de la naturaleza del verbo, dependiendo del significado del verbo, va a haber verbos que necesiten sí o sí un adverbio obligatorio para que tengan sentido, y va a haber otros verbos que no. Como el ejemplo que decía Solcito recién de I wash my car, es como que yo no necesito saber cuándo, exactamente en qué momento, en qué tiempo, en qué lugar yo me pongo a lavar el auto. ¿Se entiende? O sea, digamos, ya el I wash my car ya es como que es una oración que tranquilamente puede tener sentido por sí sola. No necesita ningún tipo de adverbio. ¿Sí? En cambio, en algunos intransitive verbs, como por ejemplo si yo digo I put the ladder, ¿está? O sea, yo puse o pongo la escalera, ¿sí? Si yo le dejo ahí la oración, sí o sí voy a necesitar una información extra como para que mi oración tenga sentido, ¿está? ¿A dónde pusiste la escalera? Por ejemplo, ¿sí? I put the ladder against the wall, ¿está? De que es el ejemplo que veíamos el lunes, ¿sí? En ese caso sería un intransitivo. En este caso tenemos un verbo similar que también me exige un obligatory adverbial, pero como complex transitive, ya que también tengo, como bien dijeron ustedes, un direct object. Claro, eso en realidad iba a agregar que sí, que, o sea, cuando uno tiene, por ejemplo, los intransitive verbs, en este caso, que no tienen esta complete predication, que significa lo que les decía Facu recién, por ejemplo, verbos como tastes, o verbo taste, en realidad, o verbos como turn y demás, que también tienen una lista que recién preguntaban en el chat si recomiendan aprendérselas de memoria. Yo, honestamente, las listas que son cortas, sí, porque es mucho más fácil para uno identificarlas. A las que no son cortas, les conviene identificarlas y aprender a identificarlas por el contexto. Pero las que más les cuesten y las que no son muy largas, aprendérselas de memoria. Y en este caso, por ejemplo, si yo digo honey tastes sweet, en ese caso, taste está funcionando como un verbo de incomplete predication. Y como decía Facu, ¿por qué no es un complex transitive, digamos? Es porque no tiene un objeto en el medio, sino que solamente está requiriendo de ese subject complement, digamos, o lo que sea. Claro, sí. Ahí entendí, Julia. Gracias. No, por Y nada. con respecto a lo de las listas, bueno, no, pero las cortas les es solcito pensar de memoria, y lo de las largas también, por ahí, digamos, lo que pueden hacer es agarrar y hacer una oración o dos oraciones con cada uno de esos verbos. Ahí. Eso es lo que yo hacía, por ejemplo, a mí me sirvió una banda para aprendérmelos, pero no oraciones del texto o del cuadernillo, sino que ustedes se hagan una oración o dos oraciones con cada verbo, digamos, sacando, obviamente, basándose, primero lean los ejemplos del libro, entiéndanlo, y una vez que lo razonan, se arman las listas. Van a ver que se les va a quedar un montón y no necesitan aprenderse de memoria. Nunca aprenden de memoria gramática porque es malísimo. Tipo, no sirve demasiado. Siempre traten como de razonarla y van a ver que es mucho más fácil, digamos. Bien, y sigamos. Sí. Que queda una y ya después pasamos al mock. ¡Vamos! Mira quién volvió. ¡Vamos! Mira quién volvió. Se arma el fandom ahí en el chat. Decimos la chingada, viste que ya le estaban poniendo, vamos. Bien, seguimos con la última. Este es un verdadero falso. It is a shame that the break-in wasn't immediately reported to the police. En ese caso, it está funcionando como un pronombre verdadero o falso. Es fácil este. Un poquito más. Sí, la última fue como para que ya claro. Digamos, sí. La tenemos que haber hecho valer doble, así llegamos hasta el final ahí todos agarrados.
Mal, dormimos ahí. Muy bien, es falso. Uy, peleadito te digo, ¿eh? Bien. Ahí. Quienes hayan puesto falso. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué es falso? ¿De qué está o qué está haciendo, digamos, ahí? ¿En qué funciona? ¿De qué funciona? Ya lo spoilearon en el chat, ¿eh? Lo Sí, spoilearon no, sí. en realidad, porque vos lo preguntaste igual. ¿no? Lo respondieron. Lo Claro, respondieron sí, de antemano. Bien, Exactamente. es un anticipatory it. Muy bien. Y ahora, otra pregunta. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un it que esté funcionando como dummy it, por ejemplo? No anticipatory, no pronoun, sino dummy. Puede ser it is freezing cold o algo así, lo del clima, ponerle. Perfecto, espectacular. Genial, buenísimo. Lo tenemos re claro, entonces veo. Quienes hayan puesto pronombres siempre, digamos, péguenle un repasito a eso para que lo tengamos más en claro. Pero nos fijemos siempre, digamos, que cuando un it está de anticipatory, ¿qué significa, digamos, que ese it sea un anticipatory it? Significa que el sujeto real de la oración, digamos, va a estar pospuesto. Por eso también se dice postponed. En realidad, el sujeto se llama postponed subject. En este caso, esto es el sujeto, que como ustedes ven, es recontra largo. ¿Por qué se usa el anticipatory it ahí, digamos, y por qué lo ponemos ahí? Porque justamente como el sujeto es tan largo, quedaría raro decir the fact that the break-in wasn't immediately reported to the police is a shame. Nos queda al principio de la oración un sujeto, digamos, un coso muy, muy largo, y después el predicado y el verbo muy, muy cortito. Entonces, ¿para qué se hace, digamos, lo del postponed subject y el anticipatory it y demás? Es para que al principio de la oración no quede toda esa carga gigante de tener un sujeto tan largo. Se pone uno más cortito, se pone el verbo y después se pospone, digamos, lo que en otra oración podría ser el sujeto. Por eso se dice que es anticipatory, porque anticipa el sujeto, digamos, y por eso el sujeto después se llama postponed subject, porque viene después. Bien. Vamos a ver, ¿alguno tiene alguna duda de esto? No, perfecto, genial. Bueno, vamos a ver entonces la leaderboard. A ver cómo salieron. Ojo, ojo, ojo. La tercera. Ah, la segunda. Ojo. ¡No! ¡No! Grande. No. Chao. No. A ver, Valentín está acá. Valentín. Te damos la palabra. ¿Quién? Ahí va, mira, ahí está. ¿Dónde está? Ahí no lo veo. A ver, Valentín. Valentín Canals. Mándale un saludo a quien quieras. Te damos el espacio. Está desilenciado, pero creo que no le funciona muy bien el micrófono, pero bueno. Felicitaciones, Sí, puso perdón ahí en el chat. No hay problema. ¿Qué nos pusieron acá? A ver, jaja, le erré la última. Seguimos siendo el fandom de Ago, dicen. Sí. Se armó el fandom ahí. No peleen entre ustedes. Es fraude. Recuento de repuesto, piden ahí. Se pudrió todo en el chat. Bueno, por lo menos te llevaste el cariño de la gente. Viste que siempre dices a los que salen segundo. Muy bien, Adri, y muy bien, Cata. También por. Bien todos. Y muy bien todos, sí. Lo importante es participar y hacer amigos. Bueno, ¿se entendió hasta ahora? ¿A alguno le quedó alguna duda de lo que vimos en el Kahoot? Yo tengo una duda, pero es una cosita así simple. ¿Extra post subject es lo mismo que postpone? Exactamente, sí. Dale. Es lo mismo. Funciona de la misma manera, digamos. Es un sujeto que se pasa para más atrás, digamos, para más tarde. Ah, bueno, gracias. No por nada. Bueno, si nadie tiene ninguna duda. Vamos los bifes. Vamos a los bifes. Mi compañero Facundo Araujo le va a compartir ahora por el chat un link a un formulario de Google. En ese formulario está nuestro CBU hacia ayer. No, en ese formulario ustedes van a tener un mock test de las cosas que ustedes les van a tomar en los exámenes. Esto no significa 100% que a ustedes les vayan a tomar esto, ni que estos sean los temas que evalúan, ni demás, sino que es como un prototipo para que ustedes más o menos se vayan acostumbrando a la idea de resolver
estos tipos de ejercicios que venían viendo en clase y demás, en un tiempo un poco más reducido, para que les vamos a ir tomando el tiempo, les vamos a dar unos minutos y demás. Si alguien me recuerda en el chat, o si los chicos se acuerdan, ¿cuánto tiempo les dan para resolver el examen en el final? Yo supongo que les dan 1 hora y media. 1 hora y cuarto, me parece. Sí. Me parece que 1 hora y cuarto. Sí. No se va mucho más de 1 hora. Sí, Bien. no. No sé cuánto les parece que les demos a los chicos. Para mí, la verdad que bastante menos que eso, porque no tampoco están tan largo. Sí, con 10 minutos tiene que alcanzar. No. Gracias. Con 20 segundos. Nada, bueno, a ver cuántas preguntas tenemos. Tenemos 9 preguntas y 30 le damos. o 40 minutos. No. ¿Qué es poco? Para mí les podemos dar 20, me parece que con 20 estamos. Ah, mucho. Bien, sí. Son varias preguntas, no son 9. ¿Cuántos son? Son 9. No sé qué están viendo. No, es verdad, no son 9. Bueno, le damos una cosa. Arranquemos con 20 minutos y vemos cómo Y vamos viendo cómo van, claro, exactamente. Y si les falta mucho tiempo, pero para que ustedes se timeen, traten de hacerlo en 20 minutos. ¿Ok? Bien. Perdón. No sé si querés. Sí. No, dale. Para como las preguntas más principales, seguramente entre hoy, más seguramente mañana, a más tardar mañana, máximo mañana, van a estar los 2 grupos de estudios subidos. Sigue el canal de YouTube. Ahora al final pasamos el link del canal, todo, a no acordar si puede ser. Y con respecto al formulario, va a seguir disponible todo el tiempo, digamos. El tema es que es un formulario común y corriente, pero bueno, vamos a estar analizándolo acá, así que también, digamos, el tema de las explicaciones de algunas respuestas van a estar dentro de la grabación del grupo de estudio. Te olvidaste de decir que se suscriban y activen la campanita, pero bueno. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita. También se hacen donaciones por el canal de YouTube. Perfecto. Facu, si querés ir pasando el enlace, acuérdense que como queremos hacerlo tipo situación de examen, intenten, porque tampoco le vamos a decir que no, pero intenten no preguntarnos cosas que sean específicas de los ejercicios, para que lo traten de hacer ustedes, digamos. O sea, ustedes piensen o sitúense, digamos, como si estuvieran en un examen, y después cuando terminemos, todas las dudas y todo, lo vemos y demás. Exactamente. Intenten como hacerlo de esa manera, y bueno, ahí está el formulario que dio Facu. Ahora nos vamos a mutear, así no molestamos, y nos vemos en 20 minutitos. Y vayan avisando por el chat si van terminando, capaz que terminan antes. No pueden ir al baño, ¿está? Nadie puede ir al baño, nadie se puede mover. Cámara activada, no, mentira. Sale que necesitas permiso, no sé si... Sí, eso estaba por decir también. Entren con el mail de mi UNC. Ah, listo. ¿Sí? El final va a ser exactamente igual, así que entren con el mail de mi UNC porque yo también lo hice sin querer con el de mi UNC, entonces debe ser por eso. Voy a dejar de grabar para que no se graben estos 20 minutos y después cualquier cosa voy a grabar. Las respuestas van a estar seguramente en la grabación de